que puedan sintonizar estas conferencias. Ya estamos en cantidad, decenas de países que personas ávidas de conocer la verdad y de las Escrituras puedan sintonizarnos. Y vamos a compartir un mensaje titulado La profanación del templo judío. La profanación del templo judío. Antes de entrar en materia, solamente quiero establecer algunos puntos importantes porque se acerca un tiempo que la Biblia profetiza llamado la gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá tribulación como nunca antes la ha habido, dijo Jesucristo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Porque habrá tribulación como nunca antes en la historia ha habido. Así que no se va a comparar con ninguna revolución del pasado, ni con una golpe de Estado, ni con guerras pasadas. No se va a comparar ni con peste, ni con la peste bubónica, ni con el cólera, ni con ninguna cosa que el ser humano haya experimentado antes. Y durante estos primeros 3 años y medio de la tribulación va a venir un sistema religioso que se llama la Gran Ramera, Apocalipsis 17, donde vemos a la bestia montada sobre la ramera, y la ramera es el sistema religioso apóstata, o esta falsa religión que hace 2000 años ha sido la corrupción del cristianismo. Cuando en el año 250-275 el cristianismo ya dejó de ser perseguido, el último emperador Constantino absorbió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y el Imperio Romano, que era político, simplemente dio la vuelta o se transformó de lo político a lo religioso. Ya no se llamó el Imperio Romano, sino se llamó el Sacro Imperio Romano, porque ahora sería la religión la que gobernaría a los seres humanos por casi 18 siglos. Así que vino lo que se conoce como el papado, y este libro que se llama la Biblia fue cerrada la Biblia, y entonces en todo este periodo donde los hombres comenzaron a gobernar la religión sin consultar la Biblia, es lógico que hayan comenzado a introducir doctrinas o tradiciones o paradigmas no bíblicos. Y así vinieron todas las herejías con las que fue permeado el cristianismo, hasta que aproximadamente en 1517, 1617, 1625, un hombre llamado Martín Lutero, que era un monje en Alemania, le cae de alguna forma milagrosa la Biblia, comienza a leer Romanos capítulo 1, donde dice: el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero inicia una revolución que se llamó la Revolución o la Reforma Protestante, donde fueron establecidos 3 puntos importantes: sola escritura, o sea, nada más la Biblia es la única autoridad; solo fide, solo es por la fe; y solo Cristo. Entonces, bajo estos 3 fundamentos vino un cambio radical, donde el Vaticano comienza a perseguir a los que les llamó protestantes. ¿Por qué? Porque protestaban en contra de que el Vaticano no podía haberse adjudicado el derecho de decir lo siguiente: solo bajo Roma hay salvación. Y el que no aceptara que era Roma, no la Biblia, no Cristo, no la fe, sino la institución religiosa era la que salvaba al ser humano, entonces iniciaron lo que se conoció como la Inquisición, por el señor Torquemada, un español que nombró un papa para que mandara torturar, matar y expropiar sus propiedades a toda la persona
que no aceptara que Roma salvaba. Posteriormente vinieron las cruzadas, donde mandaron a Ignacio de Loyola, un soldado del Vaticano, y se pintaron aquí una cruz. Hay muchas películas de esto, y los mandaron a Jerusalén a matar a los musulmanes y a los y judíos que no aceptaran, ¿verdad? Y a sacarlos de Jerusalén para que Roma se posicionara de la ciudad de Jerusalén. Y escuchen esto, hasta 1961, apúntalo, en el Segundo Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, un papa gordito, muy simpático, con mucho carisma, hasta 1961, este papa, por primera vez, abre la Biblia. Abre la Biblia, y cuando la comienza a abrir, comienza a respirar, comienza a darse cuenta y dice: Dios mío santo, ¿cómo es posible que hemos estado enseñando tantas cosas que no están en la Biblia? Y el Papa Juan XXIII fue el primer, podríamos llamar, reformador de Roma, porque él prohíbe que ya no se diga las misas en latín. Pregúntale a tus abuelos o a tus padres antes de los 60, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, estaba chiquito, 4 o 5 años, pero me acuerdo que nos entrenaron después para ser acólitos. Mi hermano Alejandro y yo fuimos educados en colegios lasallistas. Yo estuve en el colegio salesiano de Saltillo, me corrieron a los 6 meses porque era un buscapleitos de primera. Y todas estas cosas que nos enseñaron era latín. Entonces los acólitos o monaguillos, en aquel tiempo, entraba el cura a levantar el cáliz, y nosotros, uno en cada esquina, teníamos que oír lo que decía en latín y contestarle los monaguillos. Para eso eran los acólitos, contestarle al cura lo que él estaba diciendo. Entonces cuando el cura entraba y decía: introigo al altar Dei, o sea, me introduzco al altar de Dios, porque él estaba diciendo que estaba entrando al lugar santísimo. Teníamos que contar Adeam Collectifica Juventutes Meam en latín. Todavía me acuerdo de estas contestaciones en latino. Y después pasó el tiempo y entonces quitaron el latín, mandó quitar los santos. Hay muchas iglesias que, aunque no los quitan, pero ni de chiste en la mayoría, que comenzaron a permitir la música dentro. Y además lo más grande fue que por fin Roma, después de casi 2000 años, permite que el pueblo lea la Biblia. Se permitió la lectura de la Biblia al populus. Y gracias a Dios que desde los 60, 70 hay cantidad de católicos ya. Mi abuela fue una de ellas, mi mamá también, que murió hace poco, de 93 años. Mi abuela de 98 murió, materna. Comenzaron a leer la Biblia, se les cayeron las vendas de muchas cosas, comenzaron a preguntar: oye, y explícame esto, y explícame aquello. Y vino una revolución tremenda, y ahorita hay tal vez miles o millones de católicos que han conocido a Cristo como su Salvador, leyendo las Escrituras. Y desde luego que la mayor parte de los católicos que han comenzado a leer la Biblia, si realmente han aceptado a Cristo como su Salvador, tarde o temprano tienen que salirse de esa ideología, de esa institución. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo vino a iluminar nuestra mente y mostrarnos la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el anticristo va a establecer un templo después de los primeros 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio va a ser un papa el director del sistema religioso apóstata. Y una de las cosas más interesantes que han pasado en estos últimos meses, yo estoy asombrado de todo lo que está pasando. ¿Supieron ustedes que el Papa Francisco fue a Irak? Bueno, ustedes saben que en Irak, en el área de Irak, o en la Mesopotamia, estoy hablando de Irak, Siria e Israel, se inició la civilización. Desemboca
en el Golfo Pérsico. Entonces, cuando encontramos en el Apocalipsis el río Éufrates se secó para que pasaran los reyes del oriente en el Antiguo Testamento y Babilonia cayó junto al río Éufrates, nos damos cuenta que la palabra Babilonia está atribuida actualmente a la nación de Irak. Y que la Biblia dice en Zacarías capítulo 5, versículo del 5 al 11, que en los últimos tiempos va a ser levantado un templo en Irak. Y Jeremías 50-51 habla claramente que Irak se convertirá en un imán para que las naciones lo ataquen. Y la Biblia dice claramente que en la ciudad de Irak serán los cuarteles generales del anticristo. ¿Me escucharon? En Irak se establecerán los cuarteles generales del anticristo y además estarán en Irak o en Babilonia el centro comercial más grande del mundo y de las finanzas. Wall Street de Nueva York se cambiará al Medio Oriente. Y allí estará el falso profeta gobernando la economía e imponiendo a los seres humanos la marca del 666 o la marca del anticristo. Y ahora que leo que el Papa fue a Irak, digo, Dios mío santo, ¿con qué velocidad las profecías se están precipitando? ¿A qué fue? Bueno, ya leyendo, ¿verdad? Dice que él fue a unir a las religiones y a juntarse con el archimandrita griego y a juntarse con los directivos de otras religiones, musulmanes, etcétera, etcétera. Y es importante que ahora en Irak y en el área de Arabia Saudita se esté construyendo un templo para las 3 religiones del mundo. Lo pueden encontrar ustedes en el internet. Esto es impresionante, me pone los pelos de gallina. Va a ser un edificio para los católicos, otro para los judíos, otro para los cristianos. Y ahí fue el Papa y la Biblia profetizó que esta región geográfica se convertiría en el centro del comercio y en el centro de la política internacional. Así que nos encontramos en tiempos, como les dije anteriormente, muy interesantes. En el libro Apocalipsis capítulo 13 que acaban ustedes de abrir, dice la Biblia en el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra con 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muchos han atribuido esta segunda bestia o el falso profeta al Papa, pero no es así, porque esta bestia, que es el falso profeta, y el anticristo, si leemos bien Apocalipsis y Daniel, encontramos que solamente se les otorgó, se les permitió 3 años y medio para gobernar el mundo, nada más. Y el falso profeta y el anticristo, al terminar la gran tribulación o los últimos 3 años de la tribulación, los dos van a ser arrojados al lago de fuego. Así que no puede el falso profeta ser el jefe del sistema religioso de la gran ramera. El sistema religioso, Apocalipsis 17, es Roma. Va a ser la ciudad del Vaticano, que es la única religión en el mundo que tiene un banco, que tiene leyes, que es independiente del gobierno de Italia, que tiene su propia policía y que además tiene un lugar en las Naciones Unidas. Ninguna otra religión tiene un asiento en las Naciones Unidas, porque el Vaticano está considerado un Estado político y una religión. ¿Ven ustedes la mezcla? La política con la religión. Y siempre tiene que haber la separación del Estado de la Iglesia. Roma violó esto y juntó la política con la religión. Y durante 18 siglos gobernó Europa, los papas, nadie se casaba, nadie podía comprar, nadie podía hacer nada. Ni los príncipes de
de Holanda, ni de Inglaterra, ni de España podían hacer nada sin el permiso del Papa. Ahora bien, este falso profeta entonces, vamos al libro de Daniel, capítulo 9, y veamos que el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, que es donde nos vamos a adentrar en esta mañana, y vamos a ver todo lo que el anticristo va a hacer de una forma bastante resumida. Dice Daniel 9, versículo 27, está hablando del anticristo o del príncipe que en el versículo 26 ha de venir. Por otra semana, esta palabra semana, Shavuot, es de 7 años, que son los 7 años de la tribulación. Por eso se le llama la semana 70 de Daniel, porque esta semana falta de completar los 490 años de las 70 semanas que en el versículo 24 se le prometieron o profetizaron a Daniel. Por otra semana, o sea, está hablando del anticristo, o por 7 años, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ¿me van siguiendo? A la mitad de la semana, la mitad de 7 es 3 y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el Shamem, en el hebreo, que se tradujo el desolador, o el devastador, o el destructor, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Durante este tiempo el anticristo entonces va a entrar al templo judío hasta los 3 años y medio o a la mitad de la tribulación. Los primeros 3 años de la tribulación no le corresponden al anticristo. Él estará como un espectador o teniendo relaciones con el Vaticano, pero el Vaticano impondrá un sistema o una religión del ecumenismo, se llama, de unir a todos, musulmanes, hindúes, católicos, protestantes, apóstatas, etcétera, etcétera, bajo una sola bandera. Esto lo inició el Papa Juan Pablo II, cuando en los 90s fue a la ciudad de Isis, ahí en Italia, y ahí el Papa juntó a brujos, juntó a archimandritas, juntó a musulmanes, juntó a hindúes, juntó a todos los líderes que pudo juntar para orar juntos por la paz del mundo, bajo esa bandera. Vamos todas las religiones a orar por el mundo entero. Se oye muy bonito, ¿verdad? Y se oye muy loable, y se oye también, digo, ¿verdad? Cualquiera podría decir, bueno, pues esto es algo, ¿verdad?, que necesitamos hacer. Pero la pregunta es que la Biblia dice, ¿podrán dos juntos caminar si no estuvieran de acuerdo? ¿Le estamos orando al mismo Dios? ¿Cómo puedo yo orar con un musulmán cuando él le ora a Alá y él me puede decir amén? Cuando mi Dios es el Dios de la Biblia, el Dios es Mahoma o Alá. ¿Cómo puedo orar con un hindú cuando tienen 7 millones de dioses? Oye, ¿a cuál estás orando? ¿A cuál de todos le estás pidiendo? Entonces, esto es una bandera que suena bonito, juntemos todas las religiones, pero a los ojos de Dios es una abominación. Dios es el único Dios verdadero y es el primer mandamiento. Adorarás a Dios, tu Dios, sobre todas las cosas. No te harás imagen ni escultura, ni adorarás ni te inclinarás ante ningún otro Dios. Cuando venimos a la Biblia, venimos al único Dios, y ese Dios es un Dios celoso, en el sentido que nos dice desde ahora, deja tus ídolos, deja todo aquello que tú considerabas que podías juntarlo, porque yo soy el único Dios verdadero y quiero que me conozcas, que me sirvas y que me adores en espíritu y en verdad. Muy bien, veamos entonces rápidamente lo que hará el anticristo durante este tiempo. Se los voy a deletrear rápidamente. Número 1,
va a anular a la mitad de la tribulación el pacto que firmó. Ahorita lo vamos a ver en Isaías 28. Va a anular el pacto. 2. Va a participar con Israel en mentiras y engaños. 3. El pacto que va a hacer con Israel, la Biblia le llama un pacto con la muerte y con el infierno. Lo vamos a ver en Isaías 28 ahorita también. 4. La muerte y el infierno, qué interesante, aparecen en el cuarto sello del Apocalipsis, como la muerte y el Sheol, o como el infierno y la muerte. Número 5, Israel va a firmar este pacto y lo va a aceptar por temor a una invasión militar, y se le va a conceder reconstruir el templo judío. Por eso los rabinos van a ser engañados, porque el anticristo les va a prometer que van a reconstruir su templo y que nadie se va a intervenir, ni los musulmanes se lo van a quitar. Y pues rápidamente los judíos van a firmar el pacto con el anticristo. Número 6, el verdadero contenido del pacto no va a tener nada que ver con el conflicto con los palestinos, porque ahorita está hirviendo Israel entre los palestinos y entre los judíos. El presidente Joe Biden declaró hace algunos días de que él iba a buscar la manera de que se estableciera dentro de la tierra de Israel un Estado palestino. Ahorita los palestinos dentro de Israel ocupan dos lugares principales: la Franja de Gaza, que está hacia el mar, donde se conoce, ¿verdad?, como la Filistea del Antiguo Testamento, y donde el gobierno de Mahmoud Abbas, el jefe de la organización terrorista de Hamas, la palabra Hamas en hebreo significa los violentos, están al frente explotando a los palestinos, porque el pobre pueblo no tiene la culpa. Y cuando bombardean y lanzan cohetes a Israel, no son los palestinos, son el grupo terrorista de Hamas, dirigido por Mahmoud Abbas, y se esconden en los hospitales y en las escuelas para decir: no, los judíos nos contestaron el fuego y nos destruyeron los hospitales y las escuelas. Cuando usan de escudos a los niños y a los enfermos y a los médicos para justificar sus crímenes. Entonces ahorita toda la Franja de Gaza está ocupada por un grupo terrorista y por el pueblo palestino, que está sufriendo lo que este grupo está haciendo. Y también dentro de Israel está lo que se conoce como Judea, que es la zona donde está la ciudad de Jericó. Y ahí están los palestinos controlando Belén, donde nació Jesús. Ahí están ellos, y Jericó. Y es interesante lo que vamos a ver más adelante. Pero ahora quieren que un estado sea y repartan a Israel, a Jerusalén, la mitad. Ahorita tienen el templo oriental nada más los judíos, pero quieren los palestinos toda la tierra de Israel. Porque el que fundó la Organización para la Liberación de la Palestina, en 1972, Yasser Arafat, que mató a todos los atletas en 1972 en Múnich, en Alemania. ¿Se acuerdan ustedes? Hay películas de esto. Mandó matar a todos, los secuestraron de la Vía Olímpica, los mataron en un helicóptero con una granada, cuando se los querían ya llevar a su tierra. Y entonces Golda Meir, la primer ministro en aquel tiempo, inició la persecución, y a todos los que mataron a los atletas se los fusilaron, ¿verdad? Y los eliminó el Mossad, que es la agencia secreta del gobierno de Israel. En séptimo lugar, el verdadero contenido del pacto probablemente tenga que ver con el deseo, repito, de edificar el templo. Porque los judíos, imagínense, ahorita el templo, ¿dónde está? ¿Dónde está ahorita el templo judío? No existe. Pero ¿dónde se encuentra geográficamente? Debajo de la cúpula o de la mezquita de Omar, que es esta cúpula dorada, que en cualquier foto de Jerusalén se ve. Cuando fuimos a Jerusalén, muchos de ustedes nos permitieron entrar, nos teníamos que quitar los zapatos, ¿verdad? Ahorita ya no se puede entrar adentro,
pero en aquel tiempo nos permitieron entrar, éramos como 300 los que fuimos en ese viaje a Israel. Y esta cúpula, debajo de la cúpula esa dorada que ves en las fotos, debajo se encuentra sepultado lo que era el templo judío, que en el año 70 después de Cristo, él lo profetizó Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra, derribaron completamente e incendiaron Jerusalén. Y fueron expulsados los judíos hasta el 48 que regresaron. Y en el año 604 después de Cristo, un musulmán, ¿verdad? Omar, uno de los musulmanes, levantó la mezquita. Entonces, esa mezquita fue levantada 600 años después sobre el templo judío. Y los judíos, para que puedan reconstruir el templo, imaginémonos, pues tienen que destruir la mezquita, ¿verdad? Tienen que hacerla a un lado, por eso no lo han podido hacer. Ahora, si esto sucede, imaginémonos la guerra que sobrevendrá en el Medio Oriente cuando les quiten a los musulmanes su mezquita. Si así se amarran bombas y se avientan, porque hay 72 vírgenes esperándolos en el cielo, pobres niños, ¿verdad? Que desde niños los adoctrinan, que si son mártires, son héroes delante de Alá. ¿Cómo no van ellos a provocar una guerra internacional si les quitan la mezquita, que es el lugar más sagrado? Porque dicen que de ahí Mahoma, en un caballo blanco, se fue al cielo. Entonces, algo va a pasar, no sabemos, una guerra, tal vez la invasión de Ezequiel 38, que se junta Rusia, Turquía, Irán, Libia, Indonesia, algunas naciones del norte de África, se vienen sobre Israel, son destruidas de acuerdo a Ezequiel 39, y tal vez después de esa devastación, destruyan la mezquita, y entonces el anticristo les permite, les garantice a los judíos, una vez que destruyeron la mayor parte de las naciones musulmanas, que pueden levantar su templo y puedan comenzar otra vez a adorar como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora, muy bien, vamos a hacer alguna especulación con la agenda del anticristo. Repito, es una especulación que podemos imaginarnos lo que puede suceder, porque mientras en Apocalipsis 11 los dos testigos se han muerto, ¿se acuerdan? Que la bestia que sube al abismo, que es el anticristo, los va a matar. Mientras maten a los dos testigos, el anticristo tal vez por televisión estará viendo, ¿verdad?, dando a conocer a todos sus actividades del templo judío, porque los dos testigos serán muertos en la segunda parte de la tribulación. Y veamos a continuación, especulando un poco, las posibles actividades que el anticristo hará en la ciudad de Jerusalén. Vamos a escoger el viernes como su punto inicial y les explico por qué. Viernes, ahí está el anticristo, no sabemos si en un hotel o en su casa, viendo los cadáveres de los dos testigos en Jerusalén, en la misma plaza. Viernes en la noche, el anticristo regresa a su hotel, prende la televisión y observa la manera como el mundo se regocija y se mandan regalos porque mataron a los dos testigos. El sábado, el anticristo, porque tiene que ser el sábado, entra al templo y lo profana, exaltándose como un dios, mientras los dos testigos continúan muertos en la plaza de Jerusalén. El sábado en la noche, el anticristo tal vez regresa a su hotel, prende la televisión para ver la reacción del mundo cuando él entra al templo, porque lo van a seguir cámaras de televisión, y él entra al lugar santísimo y ahí ponen una imagen que el falso profeta le va a dar vida. Esto se encuentra en Apocalipsis 13. El falso profeta le va a dar vida, y esta palabra vida es pneuma en el griego, que es espíritu. A ver, ¿cómo podría esto suceder? Muy fácil. Va a ser un demonio, un espíritu. Va a hacer una imagen tipo holograma, de esto hablamos en la última conferencia, y le pondrá el falso profeta a la imagen para que la imagen hable y la imagen pida que sea adorada, y el mundo va a estar maravillado
porque cuando el mundo es sorprendido y asombrado por cosas que van más allá de la realidad o de la normalidad, que se llaman milagros, el mundo está dispuesto a adorar a un buñuelo que apareció la Virgen en un árbol, o a un santito que le sale sangre. El mundo se hinca inmediatamente ante cualquier cosa que vaya más allá de lo normal, lo atribuyen a Dios, cuando la Biblia dice que no todo lo sobrenatural es de Dios. El domingo el anticristo va a recibir la llamada de sus 10 gobernantes, o sea, los 10 cuernos de Apocalipsis 17, que le van a decir: no estamos de acuerdo que te proclames Dios. Y en Daniel 7:24 dice la Biblia que entonces el anticristo a 3 de estos gobernantes, de los 10 que iban a formar su confederación política, los va a quitar, los va a desbancar, y él va a quedar como el 8º gobernante. Y el lunes el anticristo, mirando las noticias, alcanza a ver de qué manera los testigos resucitan de entre los muertos. Esto es, repito, de carácter especulativo, pero más o menos podríamos imaginarnos que es la forma como se van a llevar las cosas durante 3 días, cuando el anticristo entre el sábado al lugar santísimo. Vayamos ahora a Isaías 28, el pacto que el anticristo va a firmar con muchísimos más, al versículo 18. Isaías 28, del 15 al 18. Con mucha atención, por favor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el infierno o con el Sheol. Cuando pase el turbión, la palabra turbión apunta a lo es la tormenta o una inundación militar. Pase una tormenta militar o una invasión militar que se llama turbión, la palabra shakat en el hebreo, no llegará a nosotros. Es lo que el pueblo judío está pensando. Porque hemos puesto, así que nos informan que Israel ha firmado un pacto para evitar una turbión o una invasión militar. Desde luego, y la invasión militar azotará a Israel, porque no es cierto que el anticristo los va a proteger más que por 3 años y medio. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, que es Jesús, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Qué está diciendo Dios? En lugar de que ustedes hayan hecho un pacto con el anticristo, yo anteriormente voy a poner una piedra firme, angular, preciosa, y sabemos que se refiere a la persona de Jesucristo. Y anuncia a Dios con casi 700 años de anticipación: el que creyere no se apresure. O sea, no se apresuren judíos que van a vivir en ese tiempo a firmar con el anticristo, porque no todos los rabinos van a firmar. Van a haber muchos que van a decir: ahora entiendo lo que Dios dijo, no voy a firmar este pacto. Y Dios los va a proteger en la ciudad de Petra, al sur de Jordania, de acuerdo a Isaías 63, del 1 al 3. Y dice el versículo 17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Cuando dice la Biblia: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, son instrumentos para construir. Todos los arquitectos usan una plomada, que es lo que significa cordel y nivel de la justicia, dándonos a entender el Espíritu Santo que es realmente la construcción y la edificación del templo de los judíos, lo que va a ser levantado durante este tiempo. Y versículo 18 termina diciendo: y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Sheol. No será firme cuando pase el turbión o cuando pase esta invasión militar, serán pisoteados. Desde este momento el anticristo se proclama Dios, implica que él deshará las 3 religiones
más importantes de su tiempo, que serán el sistema de la ramera, el judaísmo y el cristianismo. Va a acabar el anticristo con estas tres religiones y él va a proclamarse Dios. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, donde el Espíritu nos revela esta revelación. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie los engañe, escribe Pablo, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en donde. Ahí está, a los 3 años y medio, el anticristo entra al templo de Dios, como lo hemos visto en otras escrituras, entra al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí dice el anticristo, no hay ninguna religión. Se acabaron todas las religiones. Yo soy Dios. Y él repite y consuma y termina y finaliza la mentira del huerto del Edén. Cuando inició la creación, la serpiente le dijo a Eva: no es cierto que vas a morir, serás como Dios. Y la mujer entendió esto y aceptó comer del fruto del bien y del mal. Esa mentira es la que más adelante habla claramente el versículo 11 de la segunda carta de Tesalonicenses, que van a creer la mentira. Es la mentira que ha recorrido toda la historia del ser humano. El hombre ha creído lo que la serpiente le dijo a Eva y los hombres se han endiosado con ellos mismos. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, Saddam Hussein, José Stalin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grandes conquistadores, todos los grandes dictadores creen y han creído que ellos pueden controlar el mundo. Y todos, Nabucodonosor, todos han querido, los Césares romanos, se hicieron adorar como dioses. Y llegamos al siglo XXI, donde los seres humanos siguen creyendo que somos dioses. Si tú no tienes a Cristo, has creído la mentira de la serpiente. ¿Por qué? Porque has creído que tú puedes hacer tus 10 mandamientos. Yo no necesito los 10 mandamientos de Dios. Yo no necesito el código moral de Dios. Yo no necesito los principios de ética de Dios. Yo puedo hacer y determinar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que yo hago nadie puede decir, yo sé que yo estoy bien, y comienzas a convertirte en un Dios. Esta es la razón por la cual el ateísmo es insostenible filosóficamente. Porque si tú vienes y me dices, pues yo soy ateo, yo te contesto, bueno, me estás diciendo que no crees en ningún Dios, ¿verdad? Es una contradicción filosófica, porque al decirme no creo en Dios, me estás diciendo que tú eres Dios. Porque si no hay Dios, eres Dios para ti mismo. ¿Qué significa Dios? Un ser supremo absoluto. Y tú estás erigido como tu ser supremo y absoluto. Y si tú mismo que no crees en ningún Dios, entonces tú pones las reglas. Y tú estableces tu forma de vivir. Y solo Dios puede hacer eso. Cabeza de albóndiga. Como me dijo una vez mi abuelo cuando yo le dije que yo era ateo. Ahora veamos claramente algo que es muy importante, que es en el capítulo 24 de Mateo. Uniendo esto a lo que hemos leído, el Señor Jesucristo, previendo lo que iba a pasar cuando el anticristo violara el pacto con los judíos y a los 3 años y medio se metiera e iniciara la persecución contra ellos. Vean lo que dice Mateo 24, versículo 15 en adelante, de las palabras de Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el lugar dentro del templo, ¿verdad?,
el Kodesh HaKodashim, o el lugar santísimo, así se dice en el hebreo, Kodesh HaKodashim, que es el lugar donde el sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio. Cristo está diciéndoles, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló, ¿quién? El profeta Daniel. El que lea entienda, o sea, la gente en el tiempo del anticristo podrán ser testigos cuando realice este acto abominable de entrar al templo, y desde luego la gente que esté dentro del templo. Y Jesús está refiriéndose, como lo vamos a ver más adelante, y esto nos pone los pelos de punta, como lo vamos a ver. Cuando veáis a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Toluca, en Tlalnepantla, en México, ¿por qué Cristo describe un lugar geográfico? ¿Por qué Cristo se refiere exclusivamente a un grupo de judíos, a un lugar geográfico, Judea, que es ahorita el lugar ocupado por los palestinos? ¡Wow! Los que están en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque ahorita esta zona geográfica que está ocupada, que se llama el Banco Oriental o Judea, que ahorita ya está ocupada por los palestinos, en cuanto el anticristo entre al templo, todos los que están contra los judíos van a salir a matarlos. Ahorita los palestinos les dan chance a los judíos que viven en algunas kibbutz alrededor del Banco Oriental, que vivan ahí. Pero cuando el anticristo viola el templo, a los primeros que les dice, ustedes los están en Judea, píntense, salgan corriendo. Los que están en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y cuando dice Jesucristo, el que lea entienda, esta no fue una sugerencia, le está diciendo una orden directa. En otras palabras, debido a la importancia y a los detalles de este versículo, todo el que lea esto debe comprender que es urgente que no regresen a su casa ni por lo que hayan dejado, ni por el pasaporte, ni por nada. Cuando vean ustedes en la televisión, el anticristo entró al templo, salgan corriendo, porque los que no obedezcan, les va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot, cuando huyeron de Sodoma y de Gomorra. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 19. Los ángeles agarraron a Lot, vénganse para acá, y a tu hermano, y a la esposa, y vámonos, y a casi a jalones los sacaron los ángeles, y le dijeron los ángeles a Lot y a su familia, no volteen atrás. No se atrevan a voltear atrás. Y la mujer de Lot volteó para atrás. ¿Por qué? Porque era una carnalota. O sea, su corazón estaba en el mundo, en las modas, por aquí, por allá, este y el otro. Y cuando Dios nos dice, pongan los ojos en lo que está arriba, no extrañes las cosas del mundo, es porque las cosas del mundo han ocupado tu corazón. Y cuando dice, no voltees atrás, pero mi collar de oro, mis dólares, mis shakes, me esperan muy por ellos, no regresen para nada, porque tu vida vale más que todo lo que puedas tú haber juntado en todo tu corazón. No volteen hacia atrás, huyan. Ciertamente los judíos que vivían en ese tiempo en la región de Judea, que es el Banco Oriental y Jericó actualmente, son los que deben poner más atención a lo que Cristo les dijo. Veamos rápidamente esto y comparémoslo con Zacarías, antes de Mateo, para que no se vayan tan lejos. Antes está Malaquías y antes está Zacarías, capítulo 13. Zacarías 12 y 13 son dos capítulos que describen el final del ser humano, el Armagedón, la venida de Cristo.
Dice Zacarías capítulo 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 2/3 partes de los judíos morirán. 2/3 partes de los judíos morirán. 1/3 parte, que es el remanente fiel, los que aceptaron a Jesús como Yeshua Mashiach, como Jesús el Mesías, van a estar escondidos en Bosra, que es Petra. ¿Cuántos fueron a Petra con nosotros cuando fuimos allá hace 4 o 5 años? ¿Todos están? ¿Ninguno? ¿Dónde estaban, Bueno, Petra está al sur de Jordania, entras, y para entrar a Petra es como, ¿qué será? 2-3 metros de ancho más o menos, cabe una carreta nada más, y es como 1 kilómetro, nos bajan los camiones y tenemos que ir caminando como 1 kilómetro, porque no entra ningún carro, y de repente vas entre piedras así inmensas a tu alrededor, como si entramos como una cueva tremenda, y al llegar a Petra de repente volteas y te quedas paralizado al ver que es una ciudad construida en las piedras. Se considera una de las maravillas del mundo, y está llena de árabes, de camellos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo muy bien cuando llegamos ahí, porque Salem, nuestra hija, y Caleb montaron en camello. Todos los muchachos estaban chamacos, querían montar en camello, y uno de los dueños del camello se acercó conmigo y me dijo: oiga, ¿en cuánto me vende su hija? Y le dije: no, mira, mi hija no está Dios solo sabe, Dios, que estoy hablando la verdad, esto es en serio. Le dije: no, y como yo me reí, me está bromeando. Me dice: le doy 50 camellos. Y le hablé a Marta, mi esposo, le dije: este cuate aquí nos estaba diciendo que 50 camellos, y le hablé al guía y me dijo: no le hagas caso, así son. Total, que le dije: no te doy ni aunque me dé lo que quieras. Pues no nos siguió. Comenzamos a caminar toda la ciudad de Petra, que está llena de arena por el desierto, y no nos siguió como 1 hora, y me alcanza y me dice: le doy 1000 camellos, y le doy ovejas por la güerita que está arriba del camello. Me querían comprar a mi hija, y ahora comprendí la cultura del Medio Oriente. Entonces, esa es la forma como ellos viven, ¿verdad? El trueque, y te dan cosas, y te doy camellos, y me vendes a tu hija, y cantidad de familias venden a sus hijas, para tener 2 camellos, para tener más borregos, para tener más ovejas, para tener un poco más de dinero. Venden a sus hijos, a los mercaderes. Pero yo no lo vendía ni que me daba 1 millón de camellos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en Zacarías 13 que 2/3 partes serán cortadas y 1 se perderá. Y dice el capítulo 14 del libro de Zacarías, en el versículo 4, y está hablando no del rapto. Los que creen que el rapto y la segunda venida es lo mismo, van a abrir los ojos ahora. Acuérdense que en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 51 a 53, dice que vendrá en el aire, y en el aire nos sacará, y jamás tocará la tierra. Cuando vean el rapto, vean la segunda venida, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cuando Jesús regrese con nosotros por segunda vez, y estemos con Él en el cielo, va a tocar con sus pies el lugar donde lo crucificaron, y que esté enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia la derecha y a la izquierda, oriente y occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Cuando venga Cristo con nosotros, pondrá sus pies, tocará el monte de los olivos, y se hará una cruz. ¿Se imaginan ustedes? Donde Él murió crucificado, ahora esa cruz les recordará a todos los judíos y al mundo entero que Él era realmente el que murió hace 2000 años para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y finalmente, y huirán al valle de los montes, porque llegará hasta Sal, huirán de la manera, y vendrá Jehová mi Dios, y con Él
todos sus santos. Y esto lo corroboramos en Apocalipsis 19. Vi al Verbo de Dios montado en un caballo blanco, bajando con todos aquellos que nosotros, antes de su segunda venida, vino por nosotros 7 años antes de la tribulación. La iglesia no puede atravesar la tribulación. Nos vamos antes con el Señor. Es muy diferente. El rapto no es la segunda venida. El rapto es la promesa y el misterio que dice Pablo en Corintios 15, que estaba escondido en el Antiguo Testamento y que hasta el Nuevo Testamento fue a Pablo a quien se le reveló que va a haber una generación que no vamos a saber lo que es morir. ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Seremos nosotros? Los que en cualquier momento, de repente, los calcetines de colores que están de moda se te van a quedar ahí en el suelo. Tu guarache, tus zapatos, tu bolsa de Gucci y todo lo que tú te has comprado, ahí se queda y desaparecemos. Y el mundo como loco, desaparecieron millones de personas, los noticieros de televisión, aviones que van a chocar porque los pilotos desaparecieron, congestionamiento de tráfico, congestionamiento de noticieros, todos los niños van a desaparecer de todos los cuneros y de todos los, donde los kinders, etcétera, etcétera, y vamos a darnos cuenta entonces cuando estemos con Él en el cielo que valió la pena haber creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana aceptar a Cristo en tu corazón? Ante este panorama glorioso que la Biblia nos da, las profecías no son para asustarnos, son para prepararnos a encontrarnos con Él. Animar nuestro corazón y saber que todos los que ahorita han muerto por COVID o por lo que haya sido en Cristo, dichosos son, porque descansarán de sus obras. Todos los que ahorita, y los parientes que me oigan, que tú has tenido alguien que se ha muerto en Cristo, gózate y alégrate con el solo pensamiento que se encuentra en un lugar muchísimo mejor que Tlalnepantla. Pero muchísimo mejor. Ahora que se murió Luis Palau, yo trabajé con él 1 año y medio, oí su mensaje que él dio antes de morir y no saben cómo me llegó, me traspasó en el alma. Palau dijo, ¿verdad? Estoy listo para que me vaya. Se murió de cáncer, tuvo como 2 años con el cáncer. Estoy contento, lástima que no nos vamos mi familia y yo en el mismo avión, así dijo en su video, lo puedes ver en internet, pero estoy gozoso porque me voy con el Señor y no tengo por qué estar triste porque ya en cualquier momento vienen por mí. Ese es un hombre de Dios, ese es un hombre que puede morir como murió Pablo. Mi muerte y el coliseo romano me está esperando, pero he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual el Señor me dará, y a todos los que amamos su venida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de tu Santo Hijo Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros también volveremos a vivir. Esta vida pasa como una niebla, donde crecimos como la flor del campo, florecimos en alguna época de nuestra vida y tenemos que marchitarnos al llegar a la 3ª, 4ª edad para volver otra vez a reunirnos con un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza, Jesús, por haber vencido la muerte y haber traído esta esperanza, porque no somos animales, ni somos el resultado de una evolución fortuita ni accidental. Somos criaturas creadas a tu imagen y semejanza. Y gracias porque muy pronto tal vez más rápido de lo que nos imaginamos, vamos a estar contigo. Secarás nuestras lágrimas
ya nunca volveremos a enfermarnos, porque todas las cosas pasarán y todas las cosas serán hechas nuevas. Ven a Cristo en esta mañana, en esta tarde. Los que nos ven por la televisión, vengan a la cruz. Te invito a que vengas, a que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios por tu vida, y Él te va a perdonar, no importa lo que hayas hecho. En la sangre de Jesucristo hay perdón. Y si tú quieres invitar a Cristo en este momento a tu corazón, dile estas palabras, díselo hoy, que Él te ha hablado y ha preparado tu vida para este momento tan especial. Te pido perdón por mi vida, Señor. Me arrepiento de todo lo que he hecho en mi pasado. Te pido que entres a mi corazón en este instante, porque creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Y como creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos, te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y la esperanza de algún día de morir en paz, porque sé que me estarás esperando con tus ángeles para llevarme a tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Anh hay mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là tròn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời.